Hola, soy Marcos García Ortega, del despacho de Marcos García Montes, y vamos a realizar una nueva crítica de una película desde el punto de vista jurídico. En este caso le dedico la crítica a mi buen amigo Fernando Ibáñez López Pozas, profesor de Derecho Procesal de la UNED, y además amigo y colaborador con nuestro despacho, el cual me dio la idea de analizar la película que voy a comentar desde el punto de vista jurídico. Hablo de La Pasión de Cristo, dirigida en el año 2004 por el maravilloso director y actor Mel Gibson. Mel Gibson, bueno, ya sabemos, ¿no? Es como actor uno de los mejores actores para mí de la historia del cine. Recordemos sus comienzos con Mad Max, Arma Letal posteriormente, esa fantástica trilogía, porque bueno, la cuarta parte era francamente mala, a mi juicio. Y bueno, como director es simplemente sobresaliente, ¿no? Inicialmente la gente pues parece que tenía reparos con que un actor tan poco políticamente correcto y peculiar, ¿no? Como este hombre fuese director, pero bueno, ahí tenemos la fantástica Braveheart, la maravillosa Apocalipto, es una película en la cual se entrará en consideraciones, pero frente a la obsesión actual de criminalizar la conquista de América y decir que los conquistadores eran poco menos que genocidas, pues este hombre pues muestra la realidad, ¿no? De lo que ocurrió, ¿no? De cómo se implantó pues el cristianismo, la cultura, la educación, los colegios, todo pues gracias a los conquistadores, las cosas como son, porque lo que había allí era pues prácticas caníbales y lo que había eran burradas, ofrecimiento de sacrificios a dioses, etcétera, ¿no? Entonces Mel Gibson es un hombre que le ha dado siempre todo igual y ha seguido siempre para adelante, ¿no? Ha hecho las películas que ha querido y La Pasión de Cristo fue pues quizá para mí su mejor película, pero la más polémica, ¿no? Porque con la comunidad judía le ocasionó pues un grave conflicto, ¿no? Porque decían que daba una imagen nefasta de los judíos, pero bueno, vamos a ver, el argumento es claro, ¿no? Es la Pasión de Cristo, es los últimos días de vida de Jesucristo y además tomando todo desde el punto de vista literal de las Escrituras, o sea que no, este hombre no inventa nada, el guión no está inventado, es coger la Biblia y aplicarlo a la película, al guión, no hay más, incluso para que todo fuera más veraz, lo cual demuestra que este hombre, como dice en Apocalipto, con la lengua autóctona que se hablaba en ese momento, pues aquí hace igual, aquí se rueda en arameo y ya está, le da igual que no haya que no se hable en inglés o que no se pueda doblar luego la película, le da igual, que la gente la vea en arameo con subtítulos, ya está, no hay ningún problema. Y eso demuestra pues el compromiso de Mel Gibson, ¿no? Y ya sabemos, los últimos días de Cristo, la pasión, la tortura, pues todo el sufrimiento que padece en sus dos juicios antes de ser pues sacrificado en la cruz. Eso es la película, ¿no? Y con algunos flashbacks de su nacimiento, de cómo crea la comunidad cristiana poco a poco, su reunión con la última cena con los discípulos, todo eso se va metiendo también por flashbacks, su iluminación y su reflejo de que se da cuenta de su misión, cuál es, de que es el Hijo de Dios. Pero bueno, básicamente es la película lo que se recrea, que fue muy polémica por ese motivo, son por las escenas de violencia y tortura en los últimos momentos de su vida, que la gente lo criticaba, pero no sé, ¿qué esperaban ver? Evidentemente el martirio de Cristo fue así, latigazos, hay una escena de 10 minutos de latigazos que se ve cómo se le rompe la carne directamente a Jesucristo, la espalda, las palizas que le pegan, la corona de espinas, cuando empieza a salir toda la sangre y se le clavan directamente a la frente, luego pues cuando ya le ponen en la cruz, todo el paseo hasta llegar a la cruz, la tortura y el martirio, que dándole latigazos, torturándole, y luego la cruz cuando le ponen ya pues los clavos, se ve todo, ¿no? Cómo sangra, y bueno, es así, cuando le remata con la lanza, es así la película. Pero bueno, desde el punto de vista jurídico, creo, como mi buen amigo Fernando me indicó, que tiene un par de puntos esenciales, ¿no? Y el primero es que Jesucristo sufrió un juicio absolutamente injusto. Ya analizamos todo desde el punto de vista jurídico. Yo ya no entro en el cinematográfico porque acabo de decir que me parece una película extraordinaria. Simplemente extraordinaria, protagonizada además, que no quiero olvidarme, por un fantástico Jim Caviezel, que había trabajado en La delgada línea roja, o en Frequency, esa que tenía con Dennis Quaid, ¿no? Que tenía relación con su hijo a través de una radio en diferentes momentos del tiempo. Pero esta es su mejor película sin duda, ¿no? Y también estaba haciendo de María Magdalena Mónica Bellucci, la maravillosa y guapísima Mónica Bellucci. Bueno, cinematográficamente ya está analizada, jurídicamente. Jesucristo sufre un juicio absolutamente injusto. En primer lugar, sufre dos juicios.
el que iría por la ley hebrea, y luego pues el juicio, que solamente fue una ratificación del juicio hebreo por parte de la ley romana, por parte de Poncio Pilatos, ¿no? En primer lugar, por la ley hebrea, pues se le lleva a un Sanedrín y se le juzga, pero no se respeta en absoluto los principios, y aquí ya digo qué principios son, de publicidad de todo proceso y de derecho a un juicio, a un proceso justo. Vamos a ver, se juzga a Jesucristo de noche, no hay ningún juicio que se haga de noche, salvo que se pueda habilitar los juzgados de forma excepcional de noche, eso no puede ser, y no hay ninguna publicidad. Normalmente en el Sanedrín pues había un número considerable de personas pudiendo ver el juicio, y ya sabemos que el Sanedrín era una serie de personas de las diferentes tribus judías que se reunían para ejercer a juzgar, ¿no? Para ejercer de jueces, ¿no? En este caso, Jesucristo se le juzga en la casa de Caifás, sin ningún tipo de presencia de público, ¿no? Eso ya, evidentemente, vulnera estos dos principios tan claros, ¿no? Pero además, para mí lo más curioso es cómo también se vulnera un principio ya que es rector del derecho, como es el de un juez imparcial, ¿no? En este caso, también ocurre con la ley romana, ¿no? Con Poncio Pilatos, ¿no? Lo voy a decir ya. Vamos a ver, el Sanedrín judío son personas que han pervertido el principio acusatorio, ya sabéis, el derecho a que toda persona que se le está investigando se le indique cuál es la acusación que existe contra él. ¿Por qué? Porque no hay dos figuras que acusen por separado, como debería ser. Pues el fiscal, en nombre del Estado, y la acusación particular, pues en nombre de la víctima, ¿no? Del perjudicado. No, aquí directamente los miembros del Sanedrín son fiscales también. Entonces, ellos realizan una investigación previa y directamente juzgan y condenan a Jesucristo. O sea que no hay ningún tipo de objetividad en su actuación, sino que estos señores, obteniendo un par de pruebas, que ahora lo diremos en el derecho de defensa, que consideran que condenan a Jesucristo, directamente le condenan y le ejecutan. Esto no puede ser. Tiene que haber una separación, tendría que haber un fiscal que acusara, y luego el juez, tomando en consideración las pruebas que se hubieran aportado tanto de cargo como de descargo, pues sentenciar, absolviendo, condenando. Y esto no ocurre, directamente le condenan, con lo cual no existió un juez imparcial. Había una falta absoluta de parcialidad, había un interés en condenar a Jesucristo, ¿vale? Por parte de los judíos. Luego el derecho de defensa. También se vulnera en su totalidad un derecho fundamental como el derecho de defensa, ya sabéis. En este caso, el artículo 24 de la Constitución Española indica pues, que todo el mundo no solamente es inocente hasta que sea condenado mediante sentencia firme, mediante una prueba de cargo, que es la única que puede enervar la presunción de inocencia, sino que además, pues evidentemente el acusado, el investigado, pues tiene derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para prueba de descargo, para poder acreditar su no relación con los hechos. En este caso, Jesucristo no solo no tiene un juez o un abogado que le defienda en el juicio, sino que además es que no puede ni siquiera defenderse. No hay ningún tipo de prueba de descargo, no dejan que aporte ningún tipo de testigo, no le dejan defenderse ni siquiera, derecho a la última palabra, es que no le dejan decir nada. No puede ser. Le acusan de hereje, lo que le están acusando era de una herejía, porque estaba diciendo que él era el Hijo de Dios, él estaba dando lugar a una nueva religión, y entienden que lo que está diciendo es los actos de Jesucristo daban lugar a una especie como de herejía, ¿no? Era una cosa absolutamente surrealista. Y a Jesucristo no solamente no le dejan derecho a la última palabra, sino no puede tener un abogado que le defienda y que rebata, en este caso, las acusaciones que le están imputando, sino que además que ni siquiera le dejan hablar, ni proponer ahí prueba en el momento. Eso es una absoluta burrada, para entendernos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es que ya el juicio hubiera sido nulo desde el principio, ¿no? Y bueno, qué más decir, ¿no? Ya finalmente el tema de la sentencia. Pues la pena que imponen a Jesucristo es absolutamente desproporcionada, porque en este caso la ley hebrea lo que preveía, le condenan a muerte, como bien sabemos, claro, a morir pues en la cruz, ¿no? Crucificado. Pero claro, en este caso se inventan esta forma de esta condena de muerte, porque era la lapidación la que estaba prevista, y en este caso pues no, directamente coge la crucifixión, que sí que se podía utilizar en el derecho romano para casos más graves, ¿no?
Con lo cual, la pena es absolutamente injusta, además. No solamente ya el juicio y todo lo que fue el juicio y lo que llevó a la sentencia tenía que haber sido nulo, sino que encima la pena, además, es que se la inventan directamente, con lo cual fue absolutamente lamentable. Y bueno, por último, pues hablar de Poncio Pilatos, ¿no? Que lo único que hace es ratificar la sentencia judía, ¿no? De ahí la expresión de lavarse las manos. Le entregan a Jesucristo, el pueblo, el vulgo, quiere acabar con Jesucristo porque está atentando contra la religión que había en ese momento, pues contra el Dios que entendían que existía, decían que era un hereje y lo que hacía era una blasfemia, ¿no? Era una blasfemia lo que estaba diciendo, ¿no? Le acusaban de blasfemo, ¿no? Y en este caso, pues Poncio Pilato se ve un poco la tesitura. Él entiende al principio que Jesucristo es inocente y que es injusta la sentencia, la condena que ha tenido, pero bueno, al final la ratifica porque entiende que la actitud de Jesucristo es un poco, pues lo que está haciendo es alzar o rebelarse contra las masas, ¿no? Y está alterando las masas y el orden público. Entonces, por ese motivo dice, bueno, me lavo las manos, no me complico la vida y le entrego al pueblo. Y lo que hago solamente es ratificar la sentencia la condenatoria que ha existido y que le crucifiquen. Eso no puede ser, porque la figura de Poncio Pilatos también, si se fijan, es también muy similar a la del tema del Sanedrín, ¿no? De que directamente él pues también está haciendo como de, por una parte, abogado defensor, porque entiende que la sentencia es injusta, pero por otra parte de fiscal y de juez. Está ahí mezclando esas figuras, ¿no? Y eso no puede ser. Si Poncio Pilatos entendía que la sentencia condenatoria de Jesucristo era absolutamente pues injusta, vulneraba el derecho, era nula, pues tenía que haber cogido directamente y decir, no, mira, este señor no voy a ratificar esta condena, este señor va a ser juzgado con todas las garantías, se le va a poner un abogado defensor, va a poder proponer prueba, va a poder conocer los cargos de los cuales se les acusa y se va a hacer el proceso del principio y bien hecho, además. Entonces no tenía que haber ratificado esa sentencia ni tenía que haberse lavado las manos, como hizo. Así que bueno, como vemos, fue un juicio absolutamente injusto, el primer juicio injusto y nulo de la historia de la humanidad, sin entrar en consideraciones religiosas ni de el credo de cada uno. Y bueno, espero que les haya gustado la crítica. Si les gusta el canal, comento todo tipo de películas, pero también hablamos desde el punto de vista jurídico de alguna serie de películas, pues le dan al like, se suscriben y hasta la siguiente. Muchas gracias.